Dios le bendiga, hermanos. En esta mañana los saludamos con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Estamos contentos y agradecidos con el Señor por una vez más estar transmitiendo en vivo después de tanto tiempo, ¿verdad? Estamos con este proyecto de poder transmitir a través de la plataforma Facebook. Esto es por ahora, ¿verdad? Porque tenemos también el anhelo de transmitir por la plataforma YouTube, por la plataforma TikTok también, pero todo sea para la gloria del Señor. Así que os saludamos después de tanto tiempo, este proyecto de poder estar llevando adelante la radio online, y surgió allí hace 3 años atrás más o menos, pero por distintas cuestiones no pudimos seguir adelante. Seguramente no era el tiempo de Dios, y sabemos que los tiempos de Dios son perfectos, y que importante que es poder pedirle la guía a nuestro Señor Jesucristo para que podamos nosotros llevar adelante los proyectos que se tienen que llevar a cabo siempre en el tiempo de Dios. Y para uno saber cuál es el tiempo de Dios, tenemos que dirigirnos a nuestro Dios y preguntar a los que nos presiden, ¿verdad? Nosotros hablamos con nuestro pastor, que dicho sea de paso, le enviamos salud desde este lugar. Enviamos salud al pastor Rubén, a su esposa Roxana Españolo, y le preguntamos si era viable poder llevar adelante este proyecto. Él nos dio el ok, y esto quiere decir de que Dios nos respondió, ¿verdad? Y es importante que nosotros podamos saber que todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de nuestro Dios. Siervo inútil somos. Estoy acompañado de mi esposa. Un saludo con la paz del Señor esta hermosa mañana, a todos los que están del otro lado, a todos los hermanos en Cristo, a todas aquellas almas nuevas que necesitan una palabra, amén. La verdad que desde mi lugar estoy feliz y agradecida, porque en mi vida habría pensado en estar desde este lado, en este proyecto tan hermoso. Si estuve del otro necesitando palabra de vida, la seguimos necesitando, porque la palabra de Dios es la que nos fortalece cada día, y hoy poder estar de este lado y poder brindar un poquito de lo que Dios nos da, de su palabra, de su aliento, de su fortaleza para aquel que está oyendo del otro lado. La verdad que a nosotros nos llena el alma, agradecidas con los pastores también que nos han permitido que nosotros podamos llevar adelante esto para la gloria de nuestro Dios, porque siempre es para la gloria de nuestro Dios. Los saludamos desde acá al pastor Rubén, a su esposa, a la congregación, a los hermanos en Cristo, desde el anexo donde estamos llevando adelante la obra del Señor, y todos aquellos que se conectan y quieran mandar mensajitos, ya sea pedido de oración, para pedir alguna alabanza, contar algún testimonio. Allí hemos anotado un número de teléfono, vamos a estar contestando en este momento, y vamos a estar trayendo reflexiones y palabras de Dios, si Dios permite, cada semana, amén. Y tenemos el anhelo de también poder hacer partícipes a varias personas que han estado en nuestro camino, muchas de ellas con testimonios hermosos del poder de Dios. Nosotros somos testimonio vivo del poder de Dios, y es algo que también que tenemos el anhelo de poder compartirlo con todos ustedes, porque esto es lo que hace que nos edifiquemos, amén. No solamente oír palabra, sino oír, ver la palabra viva. La palabra viva es la palabra obrando, amén. La palabra que no solamente son letras, sino también es poder de Dios que se manifiesta en cada vida. Amén, amén. Y hoy queremos hablar acerca de la honra, ¿verdad? Cuando nosotros nos ponemos bajo obediencia a Dios y a los que nos presiden, estamos honrando de alguna manera a Dios. Por eso, cuando pedimos permiso al pastor para poder llevar adelante este proyecto, de alguna manera honramos a Dios, ¿verdad? Porque en la obediencia está la bendición. La Biblia dice en Éxodo 20:12: honra a tu padre y a tu madre para que tus días
se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da, ¿verdad? Y qué importante que es la honra, ¿verdad, hermana Andrea? Amén. Decíamos que etimológicamente hablando, como para poder entender lo que significa la palabra honra, más que nada porque uno hace uso de las palabras y muchas veces no entiende bien cuál es el significado concreto, real. En el hebreo, la palabra honra tiene un significado de gloria y peso. Estamos hablando siempre, cuando hablamos de gloria, de nuestro Señor, amén. Pero también tiene un significado de peso, de valor y respeto. Y en el griego, el significado es de estima y aprecio, de darle dignidad a la persona. Entonces, honrar a alguien es ponerlo en el lugar que merece, en un lugar de dignidad y de estima, amén. Quizá no solamente se honra de palabras, sino también con hechos, con acciones. Y lo importante es saber que no solamente hay que honrar al que uno estima, justamente, sino ponerlo en el lugar de estima, por más que uno quizá no tenga la afinidad, pero sí en el lugar que merece la persona, el lugar de honra. Y qué importante que es llevar adelante la honra estando en vida la persona, ¿verdad? Porque creo que ya de nada sirve honrar a las personas cuando ya no están sobre este suelo de tierra. Amén. Porque qué importante que es poder honrarlo en vida, valga la redundancia, ¿verdad? Porque cuando sucede que ya no están sobre este suelo de tierra, dice qué bueno que era, y de qué sirve. Qué lindo que es poder en este tiempo reconocer a las vidas. Por eso quizás me lamenté mucho cuando tuve la oportunidad de honrar a mis pastores y no lo hice. Por eso desde este lugar, desde este humilde lugar en donde estamos, queremos honrar al pastor Rubén Pereira y a su esposa, siervos de Dios que siempre estuvieron en los momentos difíciles de mi vida, estuvieron cuando más lo necesitaba, y eso la verdad que uno no lo olvida. Es poder reconocer a las personas que en algún momento nos tendieron una mano, y eso es importante, poder no olvidarnos, tener memoria para que nosotros hoy podamos honrar esas vidas que en algún momento nos tendieron una mano, ¿verdad? Amén. Claro, y justamente esto que decías de honrar en vida, esto no significa que uno luego no recurra al reconocimiento cuando la persona ya no esté, pero Amén. Lo importante es que mientras esté la honra se la lleve esa persona, porque una vez que no está, el recuerdo es entre los que quedaron aquí. La persona ya no puede recibir o no puede sentir ese gozo de saber que fue reconocido su trabajo, su labor, su amor, su entrega. Entonces, cuán importante es reconocer en vida a las personas para que también puedan sentir ese aprecio de parte de uno. Amén. Es importante eso, y la palabra dice en Éxodo, honra a tu padre. Muchas personas que ya somos grandes y muchos no tenemos a nuestros papás, y la palabra dice, honra a tu padre y a tu madre, dice en Éxodo 20, para que nuestros días se alarguen. Miren qué hermosa promesa que trae este mandamiento, amén, honrar a nuestros padres. Amén, amén, trae grandes promesas que se pueden cumplir si nosotros aplicamos la palabra de nuestro Dios. Recuerde que la palabra de Dios es inerrante, quiere decir que no erra, es infalible, quiere decir que no falla. Entonces es importante que nosotros podamos cumplir con la obediencia a Cristo. Si hubo alguien que honró a Jesús en vida, en Jesús hecho hombre, fue aquel que reconoció que tenía una mayor autoridad. Este fue el centurión que dijo, bueno, yo tengo soldados a mi cargo, y le digo que vayan y van, y le digo que vengan y vienen, y así como yo soy un hombre de autoridad, también reconozco que tú eres un hombre de autoridad. O sea, reconoce la autoridad y le dice, envía la palabra y mi criado va a sanar. Hay poder en la sangre de Cristo, ¿verdad? Hay poder, Dios tiene poder, y qué importante que nosotros podamos reconocer a Cristo en nuestros corazones. Es una manera de honrar su presencia, honrar lo que Él es en nuestras vidas, su sangre derramada en la cruz.
la importancia, ¿verdad? Esto es poder honrar, es poner de manifiesto la obediencia. Es lo que no hizo Jonás. Jonás, que terminó siendo allí con la posibilidad de poder ser un diamante, ¿verdad? Porque recuerde que cuando estuvo allí en Jope, Jope significa ciudad bella. O sea que cuando él estuvo en Jope, lo que estaba delante de sus ojos era bello. ¿Quién no quiere estar en lugares lindos? En lugares hermosos, en donde nadie te oprime, en donde nadie te mira mal, en donde ese lugar es maravilloso. Ahí cualquiera puede hablar, puede manifestar todo lo que venga en su corazón sin tener que estar oprimido, ¿verdad? Y él allí, pero son lugares peligrosos, amén, porque fue allí donde sacó pasaje. Recuerde, Jope, una ciudad portuaria, y donde sacó pasaje para ir allí a Tarsis, que significa diamante. Recuerde que los diamantes, zafiro y todos los diamantes, son 12 diamantes que conforman las vestiduras, las piedras, que son diamantes, que son los que de alguna manera forman parte de las vestiduras sacerdotales, ¿verdad? Y Jonás iba hacia allí, a ser un diamante, a formar parte de esa vestidura sacerdotal. Sin embargo, no pudo llegar, porque estaba allí cómodo, ahí donde... Pero qué lindo que es ir donde nos envía el Señor, ¿verdad? Amén. Porque la obediencia está la bendición, perdón, me quedé con el centurión de esto del reconocimiento hacia Jesús, porque estaba en esa misma situación y el peso que llevaba este varón, teniendo a su cargo un ejército o personas a su cargo, como lo dice la palabra, ese peso pudo reconocerlo en Jesús. Sabía que él era de autoridad, pero que llevaba el peso de personas a su cargo. Y mire cuán pesado fue para Jesús, o podemos ver nosotros cuán pesado fue llevar ese peso de nosotros, amén, esa carga, y así todo poder tener esa señal. Yo creo que lo que vio el centurión ahí fue el peso de gloria. El peso de gloria. El peso justamente. De gloria. Tener esa autoridad y llevarla como la llevó Jesús, digno de toda honra. Y este varón, siendo un simple mortal, pudo reconocer eso en Jesús, reconocer que él tenía esa autoridad y llevaba ese peso y que era digno. Sabía que Jesús era digno, era un hombre de autoridad, digno de respeto, digno de estima, y él pudo reconocerlo, amén. Y esto es lo que quizá le costó más a Jonás, el reconocer el peso de gloria de Dios, porque no es fácil desobedecer a Dios. Más vale nunca me hubieses conocido, dice su palabra, porque una vez que estamos en los caminos del Señor, poder reconocer la autoridad de Él sobre nuestras vidas primero, reconocer el dominio de Él sobre nuestras vidas, y honrarlo sabiendo que es digno de todo nuestro respeto, nuestra estima, y retribuir, porque honrar de palabra de nada sirve si no podemos retribuir y demostrar al mundo que Él es digno de hacer con nosotros como le plazca y de llevarnos hacia donde Él quiere. Y nosotros lo mínimo que podemos hacer es obedecer, y obedecer es parte de respetar y de darle el valor que merece. Obedecer es parte de demostrar el aprecio, la estima, el amor que tenemos para Él, porque no solo porque Él nos amó primero, sino porque el Señor es digno. Me está haciendo mal el mate. Sí, la verdad que es una bendición poder saber esto, que honrar a los siervos de Dios es importante, y también saber detectarlos, ¿verdad? Cuando verdaderamente se equivocan también, porque podemos honrar a los siervos de Dios, pero sabemos que somos humanos y que muchos pueden fallar también,
¿verdad? Y la Biblia dice que falsos profetas se levantarán en este tiempo. Y podemos ver por allí, recuerdo, escuché a un siervo decir, Cristo me habló, Cristo me visitó, el ángel de Jehová me visitó y me dijo una sola mujer. Y cuando expresa estas palabras, está condicionando a su yerno, el cual había quedado viudo. Está condicionando a vivir una vida en pecado. Pablo dice que las viudas y los solteros deben de casarse para no estarse quemando. Entonces, si la palabra de Dios es inerrante e infalible, podemos ir a la fuente principal, porque el hombre puede fallar, hermano. El hombre puede condenar al hombre a vivir una vida pecaminosa y que su semblante comience a cambiar de tanto en tanto por querer evitar volver a casarse, ¿verdad? Y es importante que nosotros podamos ir a la palabra. El Espíritu Santo nos habla que mejor es casarse que estarse quemando, ¿verdad? Porque esto el hombre puede fallar. El hombre puede fallar. Amén. Y la Biblia dice que si un ángel del cielo, un ángel del cielo, os anunciara un evangelio diferente, sea anatema. Entonces, el hombre puede fallar. Entonces, podemos honrar a los hombres, pero también tenemos que saber que el hombre puede fallar y se puede manejar por emociones a veces. La emoción te puede llevar a condenar a un hombre a vivir en pecado todos los días. Amén. Y lo que nosotros vinimos a hacer a este suelo de tierra es a salvar almas, no a condenarlas, sino a salvar almas, ¿verdad? La emoción y la presión. Y enseguida la presión, que has la dicho presión. Eso, lo de la emoción te puede llevar a condenar, me vino Pilato y la presión social que lo llevó a condenar a alguien inocente, porque él mismo cuando tiene a Jesús enfrente y le comienza a hacer estas preguntas, ve que hay inocencia en su causa, ve que no era culpable de ninguno de los delitos de los que se lo acusaban. Lo reconoce en Jesús una persona inocente, y eso también le da, quizá no es justamente la palabra honra, pero le da dignidad a su vida. Y la presión social, sabemos que bueno, el pueblo romano se manejaba de esta manera, no quería evitar los disturbios, por eso eran flexibles en varias áreas, por eso también han creado estas religiones que traían un poco de cultura de cada lado, y terminaban armando quizás una religión lejos de lo que Dios espera para nosotros, lejos de nosotros ni siquiera somos religión, sino que buscaban un estilo de vida en las personas, los habitantes, que era conformar a todos. Y bueno, en esa posición, en ese lugar, tenía que gobernar este Pilato, y justamente la presión del pueblo hizo que condenara a uno inocente, ¿amén? Condenara a quien Y la esposa expresó unas palabras a Pilato. La ¿verdad? esposa le hace ver, le manda a decir que Jesús era justo, que tenga cuidado. Y sin embargo, la presión del pueblo y no querer este disturbio, sabemos que el pueblo judío y el pueblo, los romanos, ya, digamos, su actitud dentro del pueblo era someter al pueblo, amén. Y el pueblo judío lo que quería era el Mesías que venía a librarlos de los romanos. Yo me imagino que el pueblo esperaría a un guerrero todo armado, con una milicia y con armas, y que venga a enfrentarse en batalla, literalmente hablando, al pueblo romano, y encontraron a alguien que vino en paz, que vino a traer vida a través de la palabra, que es el verbo viviente, amén. No era lo que esperaban. Incluso en un momento Juan el Bautista incluso duda. Dice, realmente, siendo que él preparó el camino para Jesús, duda del poder, de la autoridad de Jesús. Este es el que iba a venir.
Y es como, ¿dónde están las armas? ¿Con qué armas va a combatir a los romanos? Amén. Y las armas de Jesús son más poderosas. Y esas armas las que nosotros tenemos hoy a nuestro alcance. La Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, para llevar cautivo a la obediencia a Cristo a las vidas. Y qué importante que es poder en este tiempo saber que Dios nos da esas armas que son fundamentales para el crecimiento espiritual de las vidas. Amén, porque si no tenemos las armas que son espirituales, tendemos a caer en derrota. Pablo dice, para que en el día malo estemos firmes, ¿verdad? Y esa firmeza nos las da nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo a través de las armas que no son carnales. Y habiendo acabado todo, estar firmes y me llama la atención esto, hablar con denuedo los misterios del Evangelio. Amén. Hay muchos tesoros escondidos que nosotros debemos hablar con denuedo, con coraje. Exactamente, con mucho coraje y no titubear a la hora de poder expresar la verdad. Amén. Amén. La verdad que yo estoy agradecida con el Señor por su palabra. Por decirlo a la manera de Andrea, estoy fascinada con la palabra del Señor. Pero no solamente fascinada porque me sorprende, sino porque puedo ver la palabra como actúa y cómo obra en las personas y cómo edifica y cómo sana, y cuán importante que son las palabras. Siempre me llamó la atención el Cristo te ama, Dios te ama, Cristo te ama, y decir no es vana palabrería, no es solamente una frase hecha que uno se encuentra por allí. Cuando uno empieza a caminar en este camino y empieza a ver el poder de Dios en su vida, se da cuenta que es real, que Cristo nos ama y es merecedor de toda honra, porque el amor que Él produce en nuestras vidas es lo que nos termina sanando y termina renovando, restaurando, y empezamos a ver las cosas desde otro lugar, desde otro punto. Antes de llegar a los caminos del Señor, una persona muy pensante, a veces incluso me cuesta todavía correrme del lugar de pensar y de cuestionar todo, y me doy cuenta que la gracia de Dios o los misterios de Dios pasan por otro lugar, no por pensarlo todo, y por eso tanto habla Dios de que qué importante es que nosotros seamos de ese niño, amén, y no el niño de solamente de tener un corazón perdonador y un corazón puro, el niño que todavía hoy se sorprende por las maravillas. A un niño uno le cuenta algo y se queda mirando con asombro y cree, y todo es enorme y todo es grande, se asombra con bichitos pequeñitos, y para ellos es algo maravilloso, y eso que hemos perdido los grandes. Por eso siempre digo, amo trabajar con los niños, porque los grandes hemos perdido del de maravillarnos. Eso es algo que nosotros tenemos que volver allí, a lo que éramos. Asombrarnos con las maravillas de Dios. Asombrarnos con las pequeñas maravillas que vemos a diario, porque esperamos a que Dios haga milagros enormes, y decimos, yo quiero ver el mar rojo abrirse. ¿Y por qué no abriste tu puerta y viste las maravillas que hay del lado de afuera? Estamos tan encerrados hoy, es donde nos quieren, ¿no? Tan encerrados ensimismados y llenos de afán y de actividades, que perdemos lo maravilloso que hay fuera. Las personas que se van sanando, las personas que se van restaurando, y nos dice, ¿te acordás de este muchacho que estaba tirado siempre en la zanja, amanecía, y hoy está en su cabal juicio, vestido como Dios manda, predicando la palabra del Señor? Esas pequeñas maravillas
que para la persona fue un proceso quizá larguísimo, enorme, y para nosotros que lo vemos desde este lado, lo vemos algo pequeñito. Esas es la obra de Dios, es la mano de Dios moviéndose. La obra del Espíritu Santo. Y nosotros no nos estamos dando cuenta que ese mismo Dios que abrió el Mar Rojo y que hizo esas cosas que nosotros podemos leer en la palabra de Dios, está obrando de maneras aún más grandes, sanando, trayendo libertad. Mentes que uno dice, esta persona iba directamente a ser internada y hoy está predicando la palabra, esta persona no le quedaban días de vida y hoy tiene restaurado, no sé, su cuerpo. Dios obra de una manera tan impresionante. Amén, amén. Es el poder del Espíritu Santo. Y qué importante que eso, hablando de honrar el silencio, ¿verdad? Vos decías, a veces estamos encerrados, y ¿quién más que el apóstol Pablo honrar el silencio? Él honraba el estar en soledad, escribiendo allí, y Dios hacía la obra a través de su soledad, honraba la soledad, honraba el silencio. Si bien el Espíritu Santo siempre estuvo con él honraba el hecho de poder estar allí, también ayudando. Recuerdo Onésimo allí fue instruido por el apóstol Pablo y ya no era un hombre inútil. Pasó un tiempo con el apóstol Pablo y luego lo envía a Filemón y le dice, mira, ya recibilo de una manera diferente. Ya no es el mismo, ya no es el mismo de antes, ya ocurrió algo, sucedió algo maravilloso en él. Y esta es una manera de decir, Filemón, es tiempo de que empieces a honrar a Onésimo, porque ya no es útil, es un siervo inútil. Gloria a Dios. Onésimo justamente significa útil. Amén, gloria a Dios. Que antes no era útil, pero ahora sí era útil para ellos, para el ministerio, que ya no lo reciba como un esclavo, sino como un hermano. Aleluya. Y es importante, amén, porque imagínense que era su esclavo, era el esclavo de Filemón. Es una carta muy hermosa, es una carta muy, muy pequeña y tan hermosa. La de Pablo tiene tanto valor, esa carta de Pablo a Filemón, porque él era, Onésimo era esclavo de Filemón. No sabemos cuál fue el motivo por el que salió del lado de Filemón y llegó, cómo fue tampoco que llegó. Sí sabemos que es el Espíritu Santo siempre obrando, no sabemos cómo llegó tampoco a estar en las prisiones con Pablo, pero sí que fue instruido, amén, porque Pablo tenía esto, de estar donde estar, honrar a Dios y no callar nunca su palabra, estar preso, estar libre, estar trabajando, porque sabemos que él trabajaba para cubrir sus necesidades, siempre, en todo momento y en toda actividad, estaba honrando a Dios, cumpliendo primero con la palabra, de poder traer almas al arrepentimiento, de traer almas a la verdad del Evangelio, que es la palabra más compleja, porque él expresaba que estaba preso, pero la palabra de Dios inerrante e infalible no estaba preso. Amén. Amén. Y esto fue de mucha bendición también para Filemón, porque ya tenía a alguien que lo iba a poder ayudar. Amén. Así como en algún momento Moisés allí honró a los 70 ancianos, allí en donde honró el consejo de su suegro, ¿verdad? Jetro honró y tomó esa palabra y dijo, bueno, ya el pueblo es mucho. Es tiempo hay personas que pueden expresar también de parte de Dios lo que para ayudar en el ministerio, ¿verdad? Para ayudar en este tiempo en donde tanta gente que necesita de Dios, tantas personas necesitan de Dios. Por eso, amado hermano, queremos invitarte a que puedas a enviarnos saludos. Amén. Tenemos allí, a ver, sí. Iba a interrumpir, bueno. Buen día. Se despertó mi bebé. Nosotros hacemos aquí la transmisión desde casa porque, bueno, tenemos que ocuparnos de nuestra familia, justamente con lo que veníamos aquí de Pablo, hablando de que no importa dónde estemos
que la palabra de Dios siempre sea Amén. llevada, amén. Así que la van a ver por aquí dando vueltas toda despeinada. Recién se despierta. Tenemos un mensaje del hermano Pablo, amén, que dice: paz, hermanos, que el Espíritu Santo esté con ustedes en este día y el poder los acompañe. Gloria a Dios. Le mandamos un abrazo muy grande al hermano, que el Señor esté bendiciéndolo. Amén. Y aquí la hermana Moni Segovia también. Dios bendiga familia Ibarra, una bendición escucharlo. Gloria a Dios. Le mandamos saludos también y agradecidas por todos los que se han conectado y están del otro lado oyendo la palabra del Señor, no para edificación nuestra, porque nosotros ya nos es de grata edificación hablar su palabra. Amén. Esperemos que también sea de grata edificación recibirla. Amén. Yo no sé cuánto tiempo pasó, la verdad que no tenemos idea del tiempo, pero bueno, vamos a estar una horita todos los días jueves, creo, ¿verdad? A partir de las 9:30 de la mañana. Así que los saludamos con la paz del Señor a toda la congregación del anexo que estamos llevando adelante, también a los hermanos de la Iglesia Central. Vuelvo a repetir, a nuestros pastores, que queremos honrarlo allí. Dios nos pueda dar esa oportunidad de poder honrar a nuestros pastores, lo que no hicimos durante tanto tiempo. Hoy nos damos cuenta, y qué lindo que es poder, que el Espíritu Santo nos empiece a enseñar a honrar a los siervos de Dios, ¿verdad? Así que Dios le bendiga, y ya se vienen tiempos de honra para usted. Yo no sé si usted cree que Dios puede en este tiempo alcanzarle honra. Amén. Yo creo que se vienen tiempos de honra, tiempos de gran bendición para el pueblo de Dios. Así que, amado hermano, es el tiempo de Dios. El tiempo en donde sabemos que Dios va a hacer posible lo imposible. No limitar el poder de Dios. Vamos a pedirle a Vico que no me escriba la Biblia. Así que es una bendición, hermano, poder estar nuevamente transmitiendo en vivo después de tanto tiempo. Lo vuelvo a repetir porque sinceramente para nosotros es algo tan hermoso poder ser partícipe de expresar el reino de los cielos. Estos son tiempos en donde las personas van a ser edificadas a través de las redes sociales. Y qué lindo que es poder usar las redes sociales para poder edificar a las vidas del otro lado, ¿verdad? Y Pablo dice, pero uno mire cómo edifica. Esta es una manera de honrar la palabra de Dios. Mirar cómo uno edifica, porque uno puede edificar con distintos materiales, con oro, con hojarasca, pero en definitiva dice que el fuego la revelará, la probará, la revelará, y si es verdaderamente de Dios o no. Así que qué importante que nosotros podamos en este tiempo honrar a Dios a través de su palabra, edificar sobre el fundamento principal que es Cristo Jesús, porque podemos nosotros edificar. Ahora, ¿cuáles son los materiales que nosotros utilizamos para poder edificar? Recuerde que la piedra angular es nuestro Dios. La piedra angular es muy importante para que nosotros podamos expandir el reino de los cielos. Amén. La piedra angular es la piedra donde parte la edificación de la iglesia, del evangelio. Entonces, a partir de allí, nosotros sabemos que vinimos de este suelo de tierra a cumplir los propósitos de Dios. El propósito de Dios es que podamos transmitir a través de las herramientas que nos da Dios. Qué bueno que nos da esta herramienta de las redes sociales para poder transmitir este mensaje de salvación. Cristo viene pronto, Cristo está a la puerta. Entonces debemos de preparar nuestro corazón, honrar, y como decíamos, estábamos hablando con mi esposa, y qué fácil que es honrar a los que queremos, ¿verdad? Honrar a los que vos tenés cerca, a los que vos apreciás, es fácil. Ahora, honrar a tu enemigo, eso es solo para valientes. Honrar a enemigos, quizás no tan, sí, no solamente al enemigo, sino a quien con uno no tiene afinidad, porque no todos, el que se constituye ahí amigo del
ante el mundo es enemigo, pero hay gente que se constituye amigo de Dios y no tiene relación con uno, amén. Y sin embargo, poder reconocer el lugar que merece por su trabajo, ya sea en la obra, por su trabajo en la casa de Dios o por su mover diario, eso no es tan fácil y es muy digno. Dice su palabra que tenemos que ser de doble honor, amén. Son dignos de doble honor aquellos que trabajan en la obra del Señor. Entonces, si nosotros queremos hoy caminar justamente por los caminos del Señor, tomar la palabra y llevarla a cabo es reconocer, honrar a Dios. Y para honrar a Dios hay que seguir su palabra, y seguir su palabra dice que tenemos que honrar a aquellas personas que trabajan en la obra del Señor, amén. No es fácil cuando una persona quizá no es con la que mejor me llevo o con la que más tengo relación, pero es muy importante poder reconocerlo y ponerlo donde debe estar, donde merece estar. Amén. Amén. Y a veces sucede que la palabra nos confronta de tal forma que aquel servidor de Dios, el siervo inútil, expresa la palabra y pasa a ser automáticamente tu enemigo a veces, ¿verdad? Según el estado espiritual en el que uno pueda llegar a estar. Si uno está en un estado espiritual en el que estás en la carne, automáticamente te va a confrontar el espíritu. Y a partir de allí pasa a ser tu enemigo de alguna manera, pero qué importante que podamos estar en el Espíritu, porque lo que el Espíritu de Dios quiere hacer con nosotros es estar al lado tuyo, ser tu amigo. Y la mejor manera de honrar su presencia es poder nosotros estar en su presencia, estar en comunión con Él. Y qué lindo que poder en este tiempo de alguna manera estar en comunión con su espíritu, ¿verdad? Amén. Es muy importante. Y reconocer que si estamos en estos caminos es para cumplir la palabra del Señor, que es la que nos va a generar o nos va a ayudar a producir los frutos en nuestra vida. Y cuán importante es tener esos frutos. Importante no solo para nosotros, sino para todo aquel que nos rodea, que lo dice su palabra, que todo lo que queramos que nos hagan, hagamos con los demás, amén. Entonces, si nosotros queremos convivir con aquellas personas que Dios usa y que tienen esos frutos para dar, nosotros también poder ser edificados y poder producir esos frutos tan importantes del Espíritu Santo, que es el que nos va a hacer una persona de Dios, un siervo de Dios, ser reconocido como un hijo de Dios, caminar esta tierra como un hijo de Dios, que los demás puedan ver en nosotros el reflejo de nuestro Señor, porque a su imagen y semejanza hemos sido hechos, y a su imagen y semejanza es como tenemos que vivir. Y a veces voy a hablar de mi experiencia, amén. Muchas veces me ha pasado de pensar por qué se predica tal y cual cosa y no se está llevando adelante, no se está cumpliendo, de mirar mucho al hombre. Muchas veces me ha pasado de mirar mucho al hombre, a la mujer de Dios y decir se predica tal cosa y se baja del altar y se hace otra. Y sinceramente, una persona que tiene el corazón de un niño inocente, que cree en Dios y en su palabra, le cuesta entender que haya personas así. Le cuesta y duele, porque es la persona con la que tengo que convivir, con las personas con las que convivo a diario, son nuestros hermanos. Y uno los ama desde ese lugar, del hermano en Cristo. Le costó esto al niño. Esto me trae a memoria a Josías. Josías empezó a reinar a partir de los 8 años y a causa de su abuelo, de su papá, Manasés, Amón, que levantaron altares a dioses extraños,
él pudo, a partir de los... me hizo el mal el mate, hermano.